11 de septiembre, para los estadounidenses y el mundo entero, un día para recordar aquellos fatídicos atentados. Para los chilenos, la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet. Y ahora para los peruanos, el día en que el genocida más grande de su historia ha dejado este mundo. Abimael Guzmán fue un personaje que definitivamente marcó la historia del Perú contemporáneo. El líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, que por cuyos crímenes su reciente muerte no pasa desapercibido. Para conocer su trayectoria e ideología, y si es que realmente sigue vigente en nuestros días, quédate hasta el final del video. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en Mollendo, Arequipa, en 1934, en el seno de una familia inestable. Durante su infancia vivió en el Callao y en Arequipa, en donde estudió la secundaria en el Colegio La Salle. A los 19 años comenzó sus estudios en Filosofía y Derecho en la Universidad San Agustín de Arequipa. Sus compañeros lo definieron como una persona tímida, pero disciplinada y con muchas tendencias a obsesionarse por ciertas cosas. Esto conllevaría a que se sienta atraído por el marxismo. Luego de recibir la influencia de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano. Este le inspiraría a desarrollar su tesis universitaria, la cual se tituló como El Estado Democrático Burgués y acerca de la teoría del espacio de Kant, lo que ya nos da una idea de la animadversión que el joven iba ganando por las clases sociales más acomodadas. Ya en 1962, Guzmán fue contratado como catedrático de filosofía por el entonces rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Efraín Morote. Algunos consideran que Morote fue el líder intelectual de Guzmán, a quien dio el pase libre para despedir a todos los profesores de la universidad y contratar solo a aquellos que estén alineados con el pensamiento marxista. Y también vale recalcar que Efraín fue el padre de Osmán Morote, quien llegó a ocupar el segundo cargo dentro del Sendero Luminoso por detrás de Abimael Guzmán. El acérrimo marxista aprendería el quechua, la lengua que hablaban varios pueblos rurales de la región, esparciendo así sus ideas marxistas-leninistas. En 1965 visitó la República Popular de China en plena revolución cultural, en donde se empapó con las ideas del entonces líder Mao Zedong. Todo esto sería el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento del muy conocido, pero muy tóxico, pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, nombre que derivó del alias con el que se conocía a Abimael Guzmán, también llamado Camarada o Presidente Gonzalo, fue el germen de una de las etapas más oscuras de la historia del Perú. Luego de sus visitas a China y de haber presenciado la revolución cultural que fue su inspiración, Guzmán le agrega un componente maoísta a su pensamiento. Recordemos que la ideología de Mao ya se había deslindado de la Unión Soviética tras la ruptura de 1956. Mao insistía que la revolución debía venir del campo a la ciudad, por lo que encajaba mejor con la realidad peruana, un país en ese entonces ampliamente rural con grandes diferencias sociales. Asimismo, el maoísmo era por ese entonces una ideología incluso más radical que el comunismo soviético, el cual, luego de la muerte de Stalin, se había moderado e iniciado diálogos con Estados Unidos y Occidente. La versión del comunismo, según Gonzalo, incluía la incitación a la violencia del campesino y la clase obrera. También el culto a la personalidad, en el cual Guzmán era visto como el mesías del comunismo peruano, así como un anticapitalismo radical. Esto categorizaba todo tipo de propiedad o comercio como capitalista, llegando incluso a prohibirse a sus seguidores a comprar o vender, ya que el comunismo utópico apuntaba a una sociedad sin dinero ni clases sociales. Esto conllevaba a que se perpetren ajusticiamientos de clase, es decir, toda acción que estuviese relacionada al Estado burgués, o sea, al Estado peruano, merecía ser castigada. Esta etapa de la vida de Guzmán coincide con la fragmentación del Partido Comunista Peruano, del cual el cabecilla alguna vez formó parte. El líder Gonzalo funda entonces su propia facción, cuyo nombre proviene de la famosa frase de José Carlos Mariátegui: el marxismo-leninismo es el sendero luminoso hacia el futuro. El pensamiento Gonzalo comienza entonces a propagarse rápidamente, especialmente por las zonas rurales del país y por los círculos académicos de varias universidades de la sierra, alimentando así el resentimiento de la población en contra de las clases altas.
Sus seguidores lo llegaron a denominar como la cuarta espada del comunismo, tras Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Zedong. Ya hacia fines de la década de 1970, los seguidores del pensamiento Gonzalo eran lo suficientes como para formar un ejército con un solo lema y horizonte: hacia la guerra popular. Algo que, a decir verdad, no ocurría solo en el Perú. Por aquel entonces, los comunistas estaban convencidos de que la única forma de llegar al poder era por medio de la vía armada, y en el caso de Sendero Luminoso, no fue la excepción. Las ya mencionadas ideas políticas de Abimael Guzmán estuvieron compiladas dentro de su libro Guerra Popular en el Perú, el pensamiento Gonzalo. Este término proviene del maoísmo y se trata en una técnica bastante simple, en la de tratar de conseguir la mayor cantidad de adeptos en la sierra y luego atraer hacia el enemigo hacia el interior del país, en donde se le combatiría por medio de la guerra de guerrillas. Dicho y hecho, todo comienza en mayo de 1980. Cuando Sendero Luminoso perpetraría su primera acción armada, la quema de ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, en víspera de los primeros comicios democráticos en el Perú desde 1963. Hablando un poco del contexto político que se vivía en el país, se había iniciado una transición democrática luego del periodo de la dictadura militar iniciado con la era Velasco Alvarado. El presidente saliente, Francisco Morales Bermúdez, se había venido moderando. Y vaya que esta transición hacia un virtual gobierno con libre mercado, como proponía el subsiguiente presidente, Fernando Belaúnde, no gustaba nada al pensamiento de Gonzalo. De hecho, sus ideas antidemocráticas y autoritarias tenían como objetivo final instaurar un Estado comunista en el Perú por medio de la lucha armada. Es así que el atentado en el pueblo de Chuschi sería el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo en el Perú, aunque algunos prefieren llamarla como conflicto interno armado. En mi humilde opinión, un término que no va. Sea como fuere, este es un conflicto que se prolongó por 2 décadas y el cual puedes ver más a detalle en este video del canal El Mapa de Sebas. Resumiendo el conflicto, la escalada de violencia continúa durante el gobierno de Belaúnde y se despliega nacionalmente durante el gobierno de Alan García, llegando a ocupar todo este territorio. Ya para el primer gobierno de Alberto Fujimori, el GEIN, Servicio de Inteligencia de la Policía, concreta exitosamente la Operación Victoria. En ella, el líder terrorista es capturado en el distrito de Surquillo, Lima, en septiembre de 1992, lo que marcó el inicio de la última etapa del terrorismo en el Perú. Si bien el líder senderista había caído, aún quedaban varios grupos subversivos desplegados por todo el territorio peruano, así como la otra gran organización marxista armada, el MRTA. Sea como fuere, el hecho es que el protagonista de nuestro video acabaría sus últimos años en prisión. Pero, acabada la amenaza senderista, ¿se podría decir que todavía perdura el pensamiento Gonzalo? Abimael Guzmán y varios de sus cabecillas fueron condenados a cadena perpetua. En caso del líder Gonzalo, fue encerrado en el penal de la base naval de Callao, donde moriría el pasado 11 de septiembre de 2021. Y a pesar de que la guerra iniciada por este criminal se llevó la vida de unos 70.000 peruanos, este nunca pidió perdón por las víctimas de este oscuro episodio. Si bien los remanentes del Sendero Luminoso fueron derrotados por el Estado peruano, aún quedan algunas facciones narcoterroristas que operan en la zona de Braem. Asimismo, en 2008 se crea el Movadef, el cual sería el brazo político del actual Sendero Luminoso, que cuenta con diversos comités nacionales en todo el territorio peruano. Esto nos demuestra que a pesar de todos los crímenes cometidos, aún existen personas que de algún u otro modo están alineados con el pensamiento Gonzalo. Uno de los lemas de esta organización es la de conseguir la liberación de lo que ellos denominan como presos políticos, e incluso en su sitio web se ve una clara apología a las ideas de Abimael Guzmán. En la actualidad, varios miembros del partido oficialista Perú Libre tienen vínculos con el Movadef. Incluso el actual primer ministro, Guido Bellido, es recordado por algunas declaraciones que podrían ser calificadas como apología al terrorismo. Sea como fuere, los peruanos tenemos que estar muy atentos y vigilantes a los movimientos políticos que se den durante este quinquenio presidencial. Si bien vivimos en una democracia, independientemente de la ideología que tengas, es claro que las ideas radicales de Abimael Guzmán deben ser erradicadas si queremos conservar la paz y el Estado de Derecho. Pero ahora, cuéntame tú,
¿Cuáles crees que sean las consecuencias de la muerte de Abimael Guzmán? ¿Crees que los actuales partidarios del Movadef sigan conservando aquellas ideas radicales de este líder marxista? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.